Bienvenidos a Conociendo a Dios. Hemos estado estudiando en las últimas ocasiones acerca del tabernáculo y podemos apreciar verdades hermosas, grandes, maravillosas, extraordinarias acerca del gran Dios que tenemos, del nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. El tabernáculo tiene una enseñanza que compete con cada uno de nosotros para el día de hoy. Te invito, si tienes una Biblia allí cerca, a que miremos en Éxodo capítulo 26. Allí, en versículo 1 dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Así que estamos hablando de las cortinas, de aquellas que formaban en sí el tabernáculo. Pero también, yendo hacia adelante, versículo 7 dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. O sea que primero estaban las cortinas de lino torcido, las cuales moldeaban, por así decirlo, el tabernáculo, y sobre ellas estaban estas otras cortinas que menciona el versículo 7, que son las cortinas de pelo de cabra. Pero adicional a eso, versículo 14, dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Así que tenemos la cortina de lino torcido, versículo 1. Versículo 7 habla de las cortinas de pelo de cabra. Versículo 14 habla de las pieles de carnero, también una cubierta de pieles de carnero, y sobre ellas una cubierta de pieles de tejones encima. Volviendo al versículo 1, nos habla del lino torcido. Allí habla de azul, púrpura y carmesí. El azul nos habla de la divinidad del Señor Jesús. Es una enseñanza importante, central en la palabra de Dios. La divinidad del Señor Jesús. ¿Quién fue el que murió en la cruz? No lo dice solo un versículo, es la enseñanza desde el Antiguo Testamento acerca de la divinidad del amado Señor Jesucristo. Como David lo dijera en el Salmo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero también nos habla allí de la púrpura, y la púrpura era utilizada por reyes, por la aristocracia. La púrpura nos habla de la realeza del Señor Jesús. Él es el rey que vino a colocar su reino y que vendrá a reinar por 1000 años y que hoy gobierna en aquellos que han entregado su vida a Él y que han sido limpiados por su sangre. Pero también nos habla el carmesí, allí en el versículo 1, que nos habla del sacrificio del Señor Jesús, que también es una enseñanza central y básica en la palabra de Dios acerca de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, que la paga del pecado es muerte, que Adán y Eva fueran cubiertos con pieles allí en Génesis 3:21, que Noé fue varón justo porque había colocado su fe en el Señor y lo vemos realizando sacrificios, que Abel se acercó a Dios de la manera que él estableció y por lo tanto agradó a Dios porque lo hizo a la manera de Dios.
Y vemos así una y otra vez el sacrificio, no de las personas mismas, sino de alguien inocente por los culpables. Así que tenemos la divinidad del Señor Jesús, la realeza del Señor Jesús y el sacrificio del Señor Jesús. Las pieles de carneros teñidas de rojo, las pieles de cabra, la cubierta de pieles de tejones, eran de alta durabilidad, de una vida útil extensa, pero también aislaban del frío y también aislaban de la humedad. Cada parte del tabernáculo tenía un propósito para aquel momento, pero también hacia el futuro, señalando hacia el Señor Jesucristo. Vemos que las pieles de carneros estaban teñidas de rojo. Nos hace pensar de nuevo en la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Interesante pensar que solo los sacerdotes, quienes oficiaban internamente en el tabernáculo, podían apreciar aquella cortina de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, mientras los que estaban por fuera del tabernáculo no lo podían apreciar, ya que quedaba en la parte interna. Era la primera cortina y encima se colocaba la de pelo de cabra, luego pieles de carneros y por último la cubierta de pieles de tejones. O sea, había una hermosura en el interior, mientras en la parte externa no se podía apreciar aquella hermosura. Vemos que aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo, que han sido lavados por Él, que han sido hechos un reino de sacerdotes, pueden apreciar, aprender acerca de la divinidad del Señor Jesucristo, acerca de su realeza y sacrificio, que nos edifica, en primer lugar nos salva, nos rescata, nos redime, pero en segundo lugar nos edifica, nos lleva a progresivamente a aprender más de Él. Pero aquellos que están por fuera del tabernáculo, aquellos que están fuera de la fe, de haber puesto su fe en el Señor Jesús, no pueden apreciar estas bellezas, tal cual son posibles verlas a través de la fe y a través de la obra del Espíritu Santo alumbrando nuestros ojos. Así que tenemos también esas cortinas que nos hablan de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Que estemos creciendo en Él, en su camino y viviendo para Él cada día. Que el Señor bendiga tu vida.